Un martes por la tarde, un niño de 7 años salió a jugar frente a su casa y en menos de 45 minutos había desaparecido para siempre. Los vecinos no vieron nada. La policía no fue llamada esa noche. Y la persona que sabía exactamente qué había pasado dormía a unos metros de donde él jugó por última vez. Este caso tardó 7 días en resolverse. Pero la verdad que salió a la luz fue tan perturbadora que cambió para siempre la forma en que los investigadores entienden la palabra familia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no lo vas a olvidar fácilmente. Hay colonias en México donde todos se conocen, donde los niños salen a jugar sin permiso y regresan cuando el sol se mete. Donde los vecinos se prestan la sal, se cuidan los perros cuando alguien viaja, y la vida pasa con esa cadencia lenta que te hace creer que nada malo puede ocurrir. Eso pensaba todo el mundo en la colonia Lomas del Río, en Ecatepec, Estado de México. Hasta que un martes por la tarde, un niño de 7 años desapareció en cuestión de minutos, y nadie vio nada, o eso dijeron. El niño se llamaba Tomás Alcántara Ríos. 7 años, pelo negro lacio, ojos cafés grandes y expresivos que brillaban cada vez que veía un balón de fútbol. Era un niño como cualquier otro, ruidoso, curioso, terco cuando no quería terminar la sopa, y cariñoso cuando menos lo esperabas. Sus vecinos lo conocían bien. Lo veían correr por la banqueta todos los días, pelearse con los perros del vecino de la esquina, reírse a carcajadas de chistes que solo él entendía. Era ese tipo de niño que llena una calle de vida, que la hace ruidosa y viva sin siquiera proponérselo. Pero esa tarde de martes, Tomás salió a jugar frente a su casa y no volvió a entrar. ¿Qué pasó exactamente en esas horas? ¿Cómo puede un niño desaparecer en una calle conocida, en plena tarde, sin que nadie vea absolutamente nada? Esa es la pregunta que este caso dejó en todos los que lo investigaron. Y la respuesta cuando finalmente llegó fue tan perturbadora que cambió para siempre la forma en que los investigadores de esa zona entendían el concepto de familia. Esto no es una historia inventada, es un caso real. Y te advierto desde ahora, lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a perturbarte profundamente. No porque tenga algo de sobrenatural, sino precisamente porque no lo tiene. Antes de continuar, si llegaste a este canal por primera vez, te invito a suscribirte. Es completamente gratis y así no te pierdes ningún caso. Si este tipo de historias reales te impacta tanto como a nosotros, dale like al video. Nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Siempre nos da mucho gusto leerlos. Ahora sí, sigamos con Tomás. La colonia Lomas del Río no aparece en guías turísticas. No tiene plaza principal ni jardines bien cuidados. Es una de esas colonias del Estado de México que crecieron sin planeación, donde las casas se fueron levantando de a poco, ladrillo por ladrillo, piso por piso, conforme los años y los pesos alcanzaban. Las calles son angostas, las banquetas están rotas en varios tramos, los cables de luz cruzan en todas direcciones como una telaraña permanente sobre los techos. Pero tiene algo que mucha gente valora más que cualquier lujo. Tiene comunidad. Los vecinos de la calle Prolongación Guerrero se conocían desde hacía años. Había familias que llevaban 2 generaciones viviendo ahí, y aunque no todos eran amigos, todos se miraban. Todos sabían quién entraba y quién salía. Eso, como veremos, sería fundamental para este caso. Tomás vivía en una casa de 2 pisos pintada de amarillo en el número 14. La casa no era grande, pero tampoco pequeña. Tenía una pequeña barda al frente que dividía la banqueta del zaguán,
con un portón de metal verde que siempre crujía al abrirse. Detrás de esa barda, Tomás pasaba muchas tardes jugando solo, ya fuera con sus carritos, con una pelota desgastada, o simplemente corriendo en círculos porque sí, porque los niños de 7 años no necesitan motivo para correr. En esa casa vivían 3 personas: Tomás, su madre Adriana, y el hombre con quien ella vivía desde hacía 2 años. Se llamaba Gustavo. Y el papá de Tomás, Fernando Alcántara, vivía en otra colonia, a 20 minutos de distancia. Se había separado de Adriana cuando el niño tenía 4 años. No fue una separación amistosa. Fernando tenía derecho de visita, pero según los vecinos, sus visitas no eran frecuentes. No porque no quisiera a su hijo, sino porque cada vez que se acercaba a la Casa Amarilla, la situación terminaba en discusión. Era una herida abierta que ninguno de los dos había querido sanar. Gustavo, el nuevo compañero de Adriana, era un hombre de 34 años, fornido, de pocas palabras. Los vecinos lo describían como alguien reservado, casi hermético. No saludaba mucho, no platicaba en la banqueta. Llegaba, entraba a la casa y ya. Algunos lo veían simplemente como una persona introvertida. Otros lo encontraban antipático y distante. Nadie lo conocía de verdad. Y lo que nadie sabía todavía era lo que ocurría dentro de esa casa pintada de amarillo, detrás del portón verde que siempre crujía. El martes 14 comenzó como cualquier otro día en la colonia. El sol calentó las calles desde temprano. Los perros ladraron. Los coches empezaron a salir. Los niños de secundaria pasaron corriendo para no llegar tarde. A las 9 de la mañana, Adriana salió a comprar tortillas. 2 vecinas la vieron pasar. Llevaba a Tomás de la mano. El niño iba en pants azul y tenis blancos, comiendo un pan dulce que le habían dado en la tortillería. Parecía un martes absolutamente normal, pero esa tarde todo cambiaría. A las 4 de la tarde, Tomás bajó al zaguán de su casa. Era algo que hacía seguido. Salía a ese pequeño espacio entre la barda y la puerta principal a jugar un rato antes de que cayera el sol. Apenas unos 3 metros de concreto, suficientes para que un niño de 7 años se entretuviera con lo que fuera. Doña Hortensia, que vivía exactamente enfrente, lo vio salir. Lo saludó con la mano desde su ventana. Tomás le sonrió y siguió con lo suyo. Eso fue a las 4 de la tarde. A las 4:45, doña Hortensia volvió a asomarse a su ventana. El zaguán estaba vacío. Pensó que el niño había entrado a la casa. No le dio mayor importancia. Los niños entran y salen, así son. Pero algo, un sexto sentido que los vecinos de muchos años desarrollan sin darse cuenta, la hizo quedarse un momento más de lo normal asomada ahí. Y notó algo pequeño, un detalle que en ese instante no supo cómo interpretar, pero que tampoco pudo ignorar del todo. El portón verde estaba entreabierto y no había ningún adulto afuera. En esa calle, cuando los niños chicos jugaban en el zaguán, siempre había alguien vigilando. Una silla afuera, una ventana abierta, una voz gritando «¡Ya vas a entrar!». La ausencia total de vigilancia adulta en esa tarde, en esa casa, fue lo primero que doña Hortensia sintió como extraño, aunque en ese momento no fue capaz de ponerlo en palabras. Pasó otra hora, las 5:30. El sol empezaba a bajar. Los niños del vecindario comenzaron a entrar a sus casas. Tomás no apareció. Y lo que ocurrió a continuación fue algo que los investigadores analizarían con lupa durante los días siguientes. A las 6 de la tarde, Adriana salió al zaguán. Miró hacia la calle, llamó el nombre de su hijo una vez, 2 veces. No hubo respuesta. Entró y salió de la casa varias veces en los siguientes minutos. Su comportamiento, según distintos vecinos que lo observaron desde sus ventanas o desde la banqueta, era el de alguien que busca algo sabiendo que no lo va a encontrar. Demasiado tranquila para lo que era la situación.
sin gritar desesperadamente, sin golpear puertas, sin hacer lo que hace cualquier madre cuando un niño de 7 años no aparece al caer la tarde. Sin embargo, a las 6:20 sí tocó la puerta de doña Hortensia. «Señora, ¿no vio a mi niño?» Doña Hortensia dijo que no. Le preguntó desde cuándo no lo veía. Adriana dijo que desde hacía un rato. La vecina le contó que lo había visto jugando en el zaguán a las 4. Adriana asintió, como si eso no fuera ninguna novedad, y se fue. No llamó a la policía esa noche. Eso fue lo primero que los investigadores encontraron profundamente extraño. La noche del martes se fue sin que nadie reportara nada oficialmente. Pero en la colonia las lenguas empezaron a moverse. Una vecina le dijo a otra que no había visto al niño de la casa amarilla en toda la tarde. Esa otra le dijo a su marido. Y así, como suele pasar en esas colonias donde la información viaja más rápido que el Internet, para el miércoles por la mañana ya había murmullo en cada puerta. El miércoles a las 10 de la mañana fue Fernando Alcántara quien llamó a las autoridades. El padre biológico de Tomás se enteró de la desaparición no por su expareja, sino porque una conocida en común lo llamó para preguntarle si sabía algo del niño. Fernando intentó comunicarse con Adriana. No contestó la primera llamada ni la segunda. A la tercera, Adriana respondió con una voz que Fernando describió después como demasiado calmada. Le dijo que Tomás había salido a jugar y no había regresado, que estaba buscándolo, que no se preocupara, que no me preocupe, le diría Fernando a los investigadores semanas después, con la voz quebrada. Mi hijo tenía 7 años, llevaba más de 12 horas desaparecido. ¿Cómo no me iba a preocupar? Fernando llegó a la colonia en menos de 1 hora. Tocó la puerta de la casa amarilla. Le abrió Gustavo. Los 2 hombres se miraron en silencio durante varios segundos. Fue uno de esos momentos tensos que los vecinos que lo presenciaron desde lejos recordarían como significativos. Fernando entró. La conversación que tuvo con Adriana y Gustavo duró menos de 10 minutos. Cuando salió, tenía el teléfono en la mano y estaba marcando el número de la policía. A las 11:15 de la mañana del miércoles, llegó la primera patrulla a la calle Prolongación Guerrero. Los primeros agentes en llegar eran 2 elementos de la policía municipal, no muy experimentados, pero con instinto. Hablaron con Adriana. Tomaron nota de la descripción del niño. 7 años, 1,20 m de estatura, pelo negro lacio, ojos cafés, una pequeña cicatriz en la rodilla derecha de cuando se había caído de la bicicleta el año anterior. Pants azul, tenis blancos. Preguntaron la hora exacta de la última vez que lo vieron. Adriana dijo que alrededor de las 4 de la tarde del día anterior. Los agentes miraron sus notas. Eran las 11 del miércoles. Eso significaba que el niño llevaba aproximadamente 19 horas desaparecido sin que nadie hubiera llamado a las autoridades. Uno de los agentes preguntó directamente, ¿por qué no reportó esto anoche? Adriana dijo que pensó que el niño había ido a casa de algún amigo, que a veces hacía eso. ¿A qué amigo? No supo dar un nombre concreto. ¿Los llamó para verificar? No. ¿Buscó activamente en el vecindario? Dijo que sí, pero ningún vecino recordó haberla visto buscar. El agente anotó todo, y aunque en ese momento no tenía elementos para ir más lejos, archivó esas contradicciones en algún lugar de su mente, donde las cosas que no cuadran quedan esperando su momento. El caso se escaló esa misma tarde a la Fiscalía del Estado de México. Y con eso llegaron los investigadores con más experiencia. El agente que tomó el caso como titular fue el inspector Barragán, un hombre de 48 años con 20 de carrera en investigación criminal, conocido en la Fiscalía por su paciencia y por un método muy particular.
nunca descartar nada hasta tener pruebas sólidas. Barragán había trabajado decenas de casos de desaparición de menores. Sabía mejor que nadie que las primeras 48 horas eran críticas. Y en este caso, ya habían pasado casi un día completo sin ninguna acción. Cuando llegó a la colonia, hizo algo que sus compañeros más jóvenes a veces pasaban por alto. Antes de hablar con la familia, caminó por el vecindario, tocó puertas, habló con vecinos, observó el entorno sin prisas. Fue en ese recorrido donde escuchó algo que le llamó la atención. Doña Beatriz, que vivía a 3 casas de la Casa Amarilla, le contó que el martes por la tarde había visto un coche blanco estacionado frente al número 14. Un auto de modelo reciente que no reconocía como parte del vecindario. Estuvo ahí al menos 40 minutos, entre las 4 y las 5 de la tarde aproximadamente, y luego se fue. ¿Vio quién iba adentro?, preguntó Barragán. No. Siempre estaba cerrado, ventanas ahumadas. Solo sé que era blanco y que no era de aquí. Un coche blanco desconocido frente a la casa donde desapareció el niño, exactamente en el horario en que desapareció. Eso no era una coincidencia que el inspector pudiera ignorar, pero todavía no entendía qué significaba exactamente. El jueves, con el caso ya en manos de la Fiscalía, comenzó la búsqueda formal. Se formaron brigadas de vecinos voluntarios. Fernando Alcántara encabezaba una de ellas, con los ojos hinchados de no dormir y la voz rota de gritar el nombre de su hijo por cada calle y cada callejón. Revisaron parques, terrenos baldíos, canaletas, una pequeña barranca a 2 kilómetros de la colonia. Nada. Los perros entrenados para rastreo llegaron el jueves por la tarde. Los llevaron al zaguán de la Casa Amarilla, el último lugar donde Tomás fue visto. Los animales olfatearon el suelo, las paredes, el portón verde. Uno de ellos se detuvo un momento en el interior del zaguán. Se agitó brevemente y luego siguió hacia la calle. Los rastreadores lo guiaron media cuadra por el pavimento. El perro siguió una dirección clara, y luego, de pronto, perdió el rastro. Como si el rastro simplemente se hubiera cortado en ese punto, en el aire. ¿Cómo pierde un perro entrenado el rastro de un niño en una calle de pavimento? Hay explicaciones técnicas. Lluvia reciente, contaminación olfativa por el tráfico. Pero hay otra explicación también, la que los investigadores tenían en mente y todavía no decían en voz alta, que el niño no caminó después de ese punto, que fue llevado en un vehículo. El coche blanco volvió a aparecer en los pensamientos del inspector Barragán. Esa noche, el equipo solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona. En Ecatepec no hay cámaras en todas las calles, pero existen algunas en las entradas principales a colonias, en ciertos comercios y en varios semáforos estratégicos. Consiguieron imágenes de 4 cámaras diferentes y las revisaron durante horas. Fue en las imágenes de la cámara de un negocio de carnitas ubicado en la avenida principal, a 2 cuadras de la colonia, donde encontraron lo que buscaban. Un coche blanco, 4 puertas, placas del Estado de México. Saliendo por la avenida principal a las 5:16 de la tarde del martes. La imagen no era perfecta, pero se veía con claridad el color, la silueta del vehículo y los primeros 4 caracteres de la placa. El equipo pasó la noche verificando vehículos, y lo que encontraron los dejó sin palabras. El coche blanco estaba registrado en la aplicación de transporte privado más conocida del país. Era un vehículo activo en la plataforma. Esa cuenta había recibido una solicitud de viaje el martes 14, a las 4:03 de la tarde. Solicitud hecha desde un domicilio muy preciso, la calle Prolongación Guerrero número 14, la Casa Amarilla, la casa de Adriana y Gustavo.
La solicitud fue cancelada a las 4:19, después de que el conductor esperó 16 minutos sin que nadie saliera a abordarlo. El conductor del Uber había estado estacionado frente a la casa de Adriana exactamente en el mismo horario en que Tomás fue visto por última vez jugando en el zaguán. ¿Para qué habían pedido ese Uber? ¿A dónde pensaban ir? ¿Por qué lo cancelaron sin usarlo? El inspector Barragán llamó a su equipo a las 2 de la madrugada del viernes para compartir ese hallazgo. Nadie protestó por la hora. Todos entendían lo que ese dato significaba. El viernes por la mañana, Barragán citó a Adriana a declarar en las instalaciones de la fiscalía. No fue una invitación, fue una orden. Adriana llegó sola, sin abogado, con una expresión que el inspector describiría después como calculada. Esa fue la palabra que usó, calculada. No la de una madre desesperada, no la de una mujer destrozada por la desaparición de su hijo. Era la expresión de alguien que ha ensayado lo que va a decir. Se sentó frente a Barragán y respondió cada pregunta con una calma que resultaba perturbadora. Dijo que el martes por la tarde estaba en casa, que dejó a Tomás en el zaguán mientras ella preparaba la cena, que cuando salió a buscarlo ya no estaba, que asumió que se había ido a casa de algún amigo del vecindario, que esperó porque pensó que regresaría solo, como otras veces. Barragán la escuchó con paciencia, tomó notas sin interrumpirla. Y cuando ella terminó, esperó unos segundos de silencio deliberado antes de hablar. Adriana, usted pidió un Uber el martes a las 4 de la tarde. La pausa que siguió duró apenas 2 segundos. Pero en esos 2 segundos ocurrió algo en el rostro de Adriana que los investigadores en la sala notaron claramente. Un destello breve. No fue miedo exactamente. Fue algo más parecido al cálculo. Como cuando alguien evalúa en fracción de segundo cuánto saben los que están frente a ella. Me equivoqué de dirección, dijo finalmente. Lo pedí para ir a casa de mi mamá y me confundí. Por eso lo cancelé. Barragán anotó eso, sin cambiar la expresión. ¿Y a qué hora canceló el pedido? No recuerdo bien. Fueron 16 minutos, Adriana. El conductor estuvo esperando 16 minutos frente a su casa. ¿Usted no salió a abordarlo en ningún momento? Otra pausa. Esta vez, más larga. Me distraje con algo adentro. Se me fue el tiempo. ¿Se le fue el tiempo? El inspector Barragán era un hombre que en 20 años había escuchado cientos de mentiras, mentiras elaboradas, mentiras torpes, mentiras que venían envueltas en llanto real. Pero pocas veces había escuchado una mentira tan fría como esa, porque lo que Adriana estaba diciendo era que en el mismo lapso de tiempo en que su hijo de 7 años desapareció para siempre, ella estaba dentro de su casa distraída con algo, dejando que el Uber esperara afuera durante casi 20 minutos. No encajaba. Nada encajaba. Esa misma tarde, Gustavo fue citado por separado. Llegó con un abogado. Eso en sí mismo era una señal. La gente que no tiene nada que esconder generalmente no llega a una declaración de contexto con representación legal ya contratada. Gustavo respondió todo con monosílabos o con frases cortas que no aportaban información nueva. Dijo que el martes estuvo en casa todo el día, que no vio nada inusual, que no sabía por qué habían pedido el Uber. Eso lo había hecho Adriana sin consultarle. Cada pregunta que lo acercaba a un momento concreto del martes por la tarde recibía la misma respuesta. No recuerdo. Barragán terminó las declaraciones de ese día con más preguntas que respuestas, pero tenía algo que antes no tenía, la certeza de que ambos estaban mintiendo y que lo estaban haciendo de manera coordinada. El viernes por la noche, el caso entró en una nueva fase. La fiscalía comenzó a tratar a Adriana y a Gustavo como personas de interés,
Eso no significaba acusarlos formalmente todavía, significaba seguirlos, revisar sus comunicaciones con una orden judicial, hablar con quienes los conocían, construir un mapa de sus movimientos, y ese mapa comenzó a revelar cosas inquietantes. Un vecino recordó haber visto, muy tarde en la noche del martes, la camioneta de Gustavo salir de la colonia con el maletero cerrado. Eran pasadas las 11 de la noche. Una hora poco usual para salir. El vecino no le había dado importancia en su momento porque pensaba que Gustavo quizás iba a comprar algo, pero ahora, en contexto, ese dato adquiría otro peso completamente distinto. ¿A dónde fue Gustavo esa noche? ¿Qué llevaba en el maletero? Las líneas de investigación se multiplicaban. Mientras los equipos de búsqueda seguían peinando la zona durante el día, los investigadores trabajaban de noche revisando datos, cámaras y testimonios. Era una carrera contra el tiempo que todos sentían, pero nadie quería nombrar en voz alta, porque nombrarla significaba admitir que la probabilidad de encontrar a Tomás con vida disminuía con cada hora que pasaba. Fernando Alcántara no dormía. Pasaba los días en la colonia, hablando con cualquier vecino que quisiera escucharle, pegando fotografías de Tomás en postes y muros, preguntando en cada tienda, en cada taller, en cada puesto de comida si alguien había visto a su hijo. Su desesperación era la de un padre que todavía se aferra a la esperanza, aunque algo adentro de él, en ese lugar donde los adultos guardan las verdades que no quieren enfrentar, le susurraba que algo muy malo había ocurrido. Cuando los investigadores le informaron sobre el Uber y sobre las contradicciones en las declaraciones de Adriana y Gustavo, Fernando se quedó en silencio durante un tiempo que pareció muy largo. Luego preguntó con una voz tan baja que la gente tuvo que pedirle que repitiera: ¿Están diciendo que ella sabe algo? Nadie le respondió directamente, pero el silencio fue suficiente respuesta. El sábado, 4 días después de la desaparición de Tomás, llegó un nuevo elemento al expediente. Los analistas que revisaban las comunicaciones de Adriana encontraron una serie de mensajes de texto enviados desde su teléfono la noche del martes, entre las 10 de la noche y la medianoche. Los mensajes eran con un contacto guardado simplemente como Primo G. El contenido de los mensajes era críptico, pero suficientemente sugestivo para que cualquier investigador lo notara. Ya terminamos. No volvió a hacer ruido. Necesito que no llames mañana. 3 mensajes, sin contexto explícito, sin nombres, sin detalles concretos, mensajes que podían tener decenas de interpretaciones inocentes si se leían sin contexto, pero que en el contexto de un niño desaparecido, enviados en la noche de su desaparición, desde el teléfono de su madre, encendían una alarma imposible de ignorar. ¿Quién era el Primo G? Los analistas trabajaron durante horas para identificarlo. Cuando encontraron el número real, lo que descubrieron añadió otra capa de complejidad al caso. El Primo G era un hombre llamado Gerardo, primo segundo de Gustavo, que vivía en el municipio de Texcoco y que tenía antecedentes penales por robo con violencia. Gerardo fue localizado y citado a declarar el domingo. Llegó visiblemente nervioso. Negó haber recibido mensajes de Adriana. Cuando le mostraron los registros del teléfono, cambió su versión y dijo que sí, que ella le había escrito, pero que él no entendió bien qué le quería decir y que no le contestó. Los investigadores revisaron el teléfono de Gerardo con una orden judicial. Los mensajes de Adriana estaban ahí, en efecto. Pero también había mensajes borrados, de los que solo quedaba el registro de que habían existido. ¿Qué decían esos mensajes borrados? Esa pregunta quedó sin respuesta por ahora, pero añadió a Gerardo a la lista de personas que la fiscalía tenía bajo la lupa.
Para el lunes, el quinto día de búsqueda, la presión mediática sobre el caso era enorme. Varios noticieros locales habían retomado la historia. El rostro de Tomás, con esa sonrisa amplia que tenía en la foto de su último cumpleaños, aparecía en pantallas y portadas. Y con la cobertura mediática llegó algo que a veces los investigadores reciben con alivio y a veces con complicación. La información de testigos que antes no habían hablado. Una mujer llamada Sonia, que no vivía en la colonia sino a 4 calles de distancia, contactó a la fiscalía el lunes por la mañana. Dijo que el martes por la tarde, alrededor de las 5, había visto a 2 adultos salir rápidamente por la puerta lateral de una vecindad cercana al número 14. Llevaban lo que parecía una maleta grande de ruedas, de color negro o muy oscuro. Caminaron rápido hasta una camioneta que estaba estacionada en la calle de atrás, la cargaron y arrancaron de inmediato. Sonia no le dio importancia en su momento. La gente carga maletas todo el tiempo. Pero cuando vio el rostro de Tomás en las noticias y escuchó que su última ubicación conocida era exactamente ese vecindario, sintió que tenía que hablar. La maleta grande, la prisa, la camioneta saliendo de inmediato. Barragán leyó el testimonio de Sonia 3 veces seguidas. Luego lo dejó sobre la mesa y se quedó mirando el techo durante un momento. Era investigador desde hacía 20 años. Había visto muchas cosas. Pero cada vez que una investigación comenzaba a apuntar en una dirección que involucraba a los seres más cercanos de un niño, algo en él se resistía. No porque dudara de la evidencia, sino porque las implicaciones eran simplemente devastadoras. Una maleta de ruedas, grande, oscura, cargada con urgencia en una camioneta. El lunes por la tarde, el inspector Barragán tomó una decisión que no podía postergarse más. Ordenó que Adriana y Gustavo fueran llamados a comparecer nuevamente. Esta vez no como personas de interés. Esta vez el tono sería diferente. Esta vez había suficiente para presionarlos de verdad. Pero cuando los agentes llegaron a la Casa Amarilla, encontraron algo inesperado. La casa estaba cerrada. El portón verde, ese que siempre crujía, estaba asegurado con un candado nuevo. Las ventanas cerradas. No había señales de movimiento adentro. Los vecinos dijeron que no los habían visto desde la mañana temprano. Adriana y Gustavo no estaban. ¿Se habían ido? ¿Se habían enterado de que la investigación los apuntaba directamente y habían decidido huir? Barragán activó de inmediato las alertas correspondientes. Buscaron sus teléfonos. Las señales estaban activas pero no daban ubicación precisa, lo que sugería que los aparatos podían estar encendidos pero sin uso activo o con la ubicación desactivada. Fue una de las horas más tensas del caso. La búsqueda de Tomás, que ya era urgente, se convertía ahora también en una búsqueda de sus propios familiares, que habían desaparecido en el momento justo en que la evidencia comenzaba a acercar. Durante 6 horas, el paradero de Adriana y Gustavo fue un misterio. 6 horas en las que Fernando Alcántara, sentado en las instalaciones de la Fiscalía, esperaba noticias con las manos apretadas sobre las rodillas y los ojos fijos en nada. Los agentes que lo acompañaban no sabían qué decirle. No había palabras para ese tipo de espera. A las 8:15 de la noche del lunes, un agente de tránsito de un municipio vecino reportó haber visto la camioneta de Gustavo estacionada en las afueras de una central de autobuses. El vehículo estaba solo, sin placas traseras que habían sido retiradas torpemente, como si alguien lo hubiera hecho con prisa y sin herramientas adecuadas. Las placas delanteras seguían puestas. Un error pequeño, pero suficiente. 20 minutos después, los agentes los encontraron dentro de la terminal. Adriana estaba sentada en una banca con una bolsa de mano.
Gustavo estaba comprando algo en una tienda de conveniencia dentro de la terminal. Ninguno de los dos intentó correr cuando los rodearon. Adriana bajó la vista al suelo. Gustavo apretó la botella de agua que tenía en la mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los trasladaron esa misma noche a la fiscalía. Las primeras horas de interrogatorio del lunes por la noche no produjeron confesiones. Ambos mantuvieron sus versiones. Adriana repitió que no sabía nada, que estaban en la terminal porque querían visitar a una familiar. Gustavo siguió con los monosílabos, pero algo había cambiado en sus ojos, algo que Barragán conocía bien después de 2 décadas en este trabajo. Era el agotamiento de sostener una mentira demasiado grande durante demasiado tiempo. Las mentiras pesan. Algunas personas llegan a un punto en que el peso se vuelve insoportable. Esa noche, pasada la medianoche, mientras los investigadores hacían una pausa y los dejaban solos en sus respectivas salas de interrogatorio, uno de los agentes que monitoreaba las cámaras internas notó algo. Adriana, sola en la sala, había llevado las manos a la cara, y sus hombros se movían con el ritmo inconfundible del llanto silencioso. Era la primera vez en toda la semana que alguien la veía llorar. Lloraba porque finalmente estaba enfrentando lo que había hecho, o lloraba porque sabía que ya no había salida. Esa distinción, aunque pareciera menor, era importante para Barragán, porque había una diferencia entre una persona que llora de culpa y una persona que llora de cálculo, y él todavía no estaba seguro de cuál de las dos estaba viendo. El martes amaneció con los 2 detenidos en la fiscalía con cargos que todavía no incluían lo peor porque todavía no había un cuerpo. Sin cuerpo, el caso tenía límites legales concretos. Podían retenerlos por las contradicciones, por la fuga frustrada, por los mensajes del teléfono, pero para ir más lejos necesitaban encontrar a Tomás. Y Tomás seguía sin aparecer. Esa mañana del martes, exactamente 7 días después de la desaparición del niño, Barragán tomó una decisión que le había dado vueltas en la cabeza durante días. Había un elemento del caso que no había explorado completamente todavía. El testimonio de Sonia, la mujer que vio la maleta. Ella había dicho que los 2 adultos salieron por la puerta lateral de una vecindad. Eso significaba que en algún momento entre las 4 y las 5 de la tarde del martes, Adriana y Gustavo habían estado en ese lugar, o cerca de él. ¿Por qué? ¿Qué conexión tenían con esa vecindad? Los investigadores revisaron el registro de propietarios e inquilinos de ese inmueble. Encontraron algo que nadie había visto antes, porque nadie había buscado ahí. Uno de los cuartos de esa vecindad estaba alquilado a nombre de Gerardo, el primo de Gustavo, el mismo que había recibido los mensajes de Adriana, el mismo que había borrado conversaciones de su teléfono. La red comenzaba a tomar forma. Ya no era solo una historia de contradicciones y malos presagios, era una estructura, una serie de movimientos coordinados entre, al menos, 3 personas. Barragán fue personalmente a esa vecindad el martes por la mañana. Con él iban 4 agentes, un perito forense y un perro de rastreo. El cuarto de Gerardo estaba cerrado con llave. Gerardo seguía bajo vigilancia, pero sin detención formal. Con la orden judicial en mano, forzaron la cerradura. Lo que encontraron adentro no era el cuerpo de Tomás, pero era algo casi igual de importante para la investigación. En el suelo, junto a la puerta del cuarto, había marcas visibles de arrastre. Marcas en el polvo y en el cemento de la pequeña habitación que sugerían que algo pesado había sido arrastrado desde el interior hacia la salida. Junto a una de las paredes había una mancha oscura que el perito catalogó de inmediato como potencialmente biológica pendiente de análisis, y en el rincón opuesto, doblada y empujada detrás de unos cajones viejos,
Había una bolsa de plástico negra que contenía ropa pequeña, de niño, un pants azul y unos tenis blancos con la punta derecha rosada, la misma descripción que habían registrado desde el primer día, la misma ropa que Tomás llevaba puesta cuando su vecina lo vio jugando en el zaguán por última vez. Barragán se quedó de pie frente a esa bolsa sin decir una palabra durante varios segundos. A su lado, el perito ya estaba documentando todo. Los agentes guardaban silencio. Afuera de esa vecindad, en algún lugar que todavía no conocían, estaba Tomás. Y ahora, por primera vez en 7 días, tenían un rastro real que seguir. Esa tarde, con las pruebas del cuarto de Gerardo sobre la mesa, el interrogatorio de Adriana y Gustavo cambió completamente de tono. Ya no era una conversación de contexto. Era una confrontación directa, con evidencia física, con registros de comunicaciones, con el testimonio de múltiples vecinos, con la ropa de su hijo en una bolsa plástica encontrada en el cuarto del primo de su pareja. Barragán entró a la sala donde estaba Adriana. Puso sobre la mesa una fotografía de la bolsa negra. Luego puso otra fotografía. Los tenis blancos dentro de la bolsa, con la punta derecha rozada, exactamente como los recordaban todos. Adriana miró las fotografías. Luego miró a Barragán. Y algo en ella, algo que llevaba 7 días sostenido con una tensión que ningún ser humano puede mantener indefinidamente, comenzó a ceder. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez no eran las lágrimas silenciosas de la madrugada anterior. Esta vez eran diferentes, más hondas, más inevitables, y entonces dijo algo que el inspector Barragán, con 20 años de carrera, no olvidaría jamás. ¿Puedo hablar con usted a solas? Eso fue el martes por la tarde, 7 días exactos después de que Tomás Alcántara Ríos salió a jugar en el zaguán de su casa y no volvió a entrar. Lo que Adriana le dijo a Barragán en esa sala, a solas, en los siguientes minutos, fue el comienzo del final de este caso. Pero también fue el comienzo de las preguntas más oscuras, las que no tienen respuesta fácil, las que te siguen persiguiendo mucho después de que el expediente se cierra. ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó realmente dentro de esa casa amarilla el martes por la tarde? ¿Por qué pidieron ese Uber que nunca usaron? ¿Dónde estaba Tomás? Hay un silencio particular que se instala en las salas de interrogatorio cuando algo está a punto de romperse. No es el silencio del vacío. Es el silencio de alguien que carga algo tan pesado que su cuerpo ya no puede sostenerlo erguido. Barragán lo había visto antes, muchas veces, pero cada vez que llegaba ese momento sentía algo que nunca había podido nombrar del todo. No era satisfacción, no era alivio, era algo más parecido al dolor. Porque ese silencio siempre venía acompañado de una verdad que nadie quería escuchar. Pidió a todos que salieran de la sala. Quedó solo con Adriana. La mujer tenía 31 años. Sentada bajo esa luz blanca de la fiscalía, parecía mucho mayor. Las ojeras eran profundas. Las manos, apoyadas sobre la mesa, no dejaban de moverse ligeramente, como si buscaran algo a qué aferrarse. El llanto había parado, pero los ojos seguían enrojecidos y los hombros cargaban ese peso que no tiene nombre pero que todos reconocemos cuando lo vemos. Barragán se sentó frente a ella. No puso ningún papel sobre la mesa, no abrió ninguna carpeta, solo la miró y esperó. «Fue Gustavo», dijo Adriana finalmente. La voz le salió ronca, como si llevara días sin usarla de verdad. «Él lo hizo. Yo no quise que pasara. Yo nunca quise que pasara». El inspector no respondió de inmediato. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. «Cuéntame todo», dijo despacio. «Desde el principio». Y Adriana habló. Lo que salió de su boca en los siguientes 40 minutos fue una confesión fragmentada, interrumpida por llanto, por pausas largas, por momentos en que las palabras simplemente no llegaban. Pero llegó.
Toda la verdad llegó. Y era exactamente tan oscura como Barragán había temido. El martes por la tarde, Tomás estaba jugando en el zaguán, tal como los vecinos lo habían visto. Pero lo que nadie sabía era lo que ocurría simultáneamente dentro de la casa. Adriana y Gustavo habían tenido una discusión, una de las tantas que habían tenido en los últimos meses, pero esta vez más intensa, más cargada. Y en esa discusión, Tomás había sido mencionado, no como víctima directa del argumento, sino como detonador, como el punto de tensión que llevaba meses acumulándose sin que nadie lo resolviera. ¿Qué tipo de tensión? Barragán escuchó con cuidado. Gustavo, según Adriana, nunca había aceptado del todo la presencia de Tomás en su vida. Al principio lo toleraba, luego empezó a evitarlo, luego empezó a quejarse. Decía que el niño era difícil, que hacía demasiado ruido, que interrumpía, que recordaba constantemente la existencia de Fernando en la vida de Adriana. Era un resentimiento que había crecido en silencio durante 2 años, alimentado por su propio carácter cerrado y por la incapacidad de ambos de hablar con honestidad sobre lo que estaba ocurriendo. Esa tarde, algo se desbordó. Gustavo entró al zaguán mientras Tomás jugaba. Hubo un momento de tensión entre los dos. El niño dijo algo, hizo algo, lo que exactamente Adriana no quiso o no pudo precisar. Y Gustavo reaccionó de una manera que ningún adulto debería reaccionar jamás frente a un niño de 7 años. Adriana escuchó el ruido desde adentro de la casa. Tardó unos segundos en reaccionar. Cuando llegó al zaguán, Tomás ya estaba en el suelo. Lo que ocurrió en ese momento entre Adriana y Gustavo, en ese zaguán de la casa amarilla, con el portón verde cerrado, fue algo que el expediente describe con la frialdad necesaria del lenguaje legal, pero que detrás de esas palabras técnicas esconde la peor forma de violencia, la que se ejerce sobre quien no puede defenderse, y lo que siguió fue igualmente devastador. No llamaron a emergencias, no llamaron a nadie. ¿Por qué? Esa es la pregunta que perseguirá a todos los que conocieron este caso para siempre. ¿Por qué un adulto, 2 adultos, en el momento en que ocurre algo así, no llaman de inmediato? La respuesta no tiene lógica compasiva, tiene solo la lógica del miedo y el egoísmo. Tenían miedo de lo que les pasaría a ellos, y ese miedo fue más grande que cualquier otra cosa. Gustavo fue quien tomó el control de la situación. Fue él quien diseñó lo que vino después. Adriana, en su declaración, se describió a sí misma como paralizada, incapaz de pensar. Barragán escuchó eso con la distancia que su trabajo le exigía, porque también él sabía que la parálisis tiene límites, y que lo que Adriana hizo después de ese momento no era parálisis, sino complicidad activa. Gustavo llamó a Gerardo, el primo. El hombre del cuarto en la vecindad cercana, el hombre con antecedentes, el hombre cuyos mensajes borrados en el teléfono habían dejado solo el rastro de su existencia. Gerardo llegó en menos de 20 minutos. Fue él quien trajo la maleta. Una maleta grande, de ruedas, de lona negra. Mientras tanto, Adriana había pedido el Uber. Eso tampoco fue un accidente ni una confusión de dirección. Fue una instrucción de Gustavo. La idea era crear un testigo externo, una presencia registrada en las cámaras y en la memoria de los vecinos, que generara confusión sobre los movimientos de esa tarde. Si el conductor esperaba afuera durante un rato, los vecinos lo verían y lo recordarían. Habría un elemento extraño que desviaría la atención, y la plataforma digital registraría la solicitud, creando una línea de tiempo que parecía normal. Una familia que intentó salir, pero canceló el viaje.
Lo que no calcularon, o calcularon mal, es que eso también los conectaría directamente con la hora y el lugar de la desaparición. El Uber fue cancelado después de 16 minutos porque Gerardo ya había llegado y el plan había avanzado a la siguiente fase. Lo que ocurrió en el cuarto de Gerardo, a donde trasladaron la maleta pasando por la puerta lateral de la vecindad, es lo que Sonia había observado sin entender completamente lo que veía. Dos adultos cargando algo pesado con prisa, subiéndolo a una camioneta y arrancando de inmediato. Sonia no podía saber que lo que vio no era una mudanza urgente. Era algo que no tiene nombre suave en ningún idioma. La camioneta que Sonia vio no era de Gustavo, era de Gerardo. Barragán interrumpió a Adriana por primera vez en ese punto. Le preguntó algo directo. ¿A dónde llevaron la maleta? Adriana tardó en responder. Sus manos se apretaron sobre la mesa. Cuando habló, lo hizo tan bajo que el inspector tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharla. Había un camino de terracería hacia el lado de Nextlalpan, un terreno. Gerardo decía que lo conocía de antes. Barragán salió de la sala durante 4 minutos. Cuando regresó, tenía a 2 agentes detrás de él con mapas de la zona norte del Estado de México sobre una tableta. Le pidió a Adriana que señalara, de la manera más aproximada posible, la dirección que le había descrito Gerardo. Ella no sabía el nombre del lugar, no había ido, pero recordaba fragmentos de lo que Gustavo le había contado esa noche, tarde, cuando regresó. Un camino de terracería, un tramo de vegetación densa, una brecha que se abría después de pasar un puente pequeño de concreto. Con esa información, el equipo de búsqueda se movilizó esa misma noche. Era martes, exactamente una semana después de la desaparición de Tomás, y por primera vez en 7 días los investigadores sabían en qué dirección buscar. El área de Nextlalpan y sus alrededores, en la zona norte del Estado de México, es una mezcla de terrenos agrícolas, zonas industriales en expansión y franjas de vegetación que quedan entre unos y otros como cicatrices del campo que alguna vez fue. Hay brechas que no aparecen en ningún mapa, caminos de tierra que las comunidades locales conocen, pero que para alguien de fuera son invisibles. Es el tipo de lugar al que se lleva algo que no quieres que encuentren. Los equipos de búsqueda dividieron la zona en cuadrantes. Llevaban linternas, equipos de rastreo y la descripción de Adriana, que era fragmentada, pero era lo que había. Barragán coordinaba desde un vehículo en la orilla del camino de acceso, en comunicación constante con los grupos que avanzaban por la oscuridad. Las primeras 2 horas no produjeron nada. El terreno era complicado, la vegetación densa, y la información de Adriana no era precisa. Pero a la 3.ª hora, poco después de la medianoche, uno de los perros de rastreo se detuvo en un punto entre 2 grupos de árboles, a unos 40 metros de un camino de terracería que sí coincidía con la descripción del puente pequeño de concreto. El perro no ladró, solo se sentó. Eso es lo que hacen cuando encuentran algo. Los agentes iluminaron la zona con sus linternas. La tierra estaba removida ligeramente en ese punto, de una manera que a simple vista podría parecer natural, pero que para alguien entrenado no lo era en absoluto, y parcialmente visible entre la maleza, con una esquina sobresaliendo apenas de la tierra superficial, estaba la maleta, lona negra, grande, con ruedas. Barragán recibió la llamada por radio, escuchó las palabras de la gente, cerró los ojos durante un segundo, luego dijo con voz firme: «Aseguren la escena. No toquen nada hasta que llegue el equipo forense». Colgó, marcó el número del juzgado de guardia para activar la cadena legal necesaria, y luego se quedó sentado en el coche, con el teléfono en la mano,
mirando la oscuridad por el parabrisas durante un momento que no supo cuánto duró. Afuera, en algún punto de esa ciudad que nunca duerme del todo, Fernando Alcántara estaba en casa de un familiar esperando noticias. Llevaba 7 días sin dormir bien, sin comer bien, sin poder pensar en otra cosa que no fuera el rostro de su hijo de 7 años, con el pelo negro lacio y los ojos cafés grandes. En algún momento de esa madrugada, sin saber todavía lo que los investigadores acababan de encontrar, Fernando agarró la fotografía del cumpleaños de Tomás que cargaba en el bolsillo y la sostuvo entre sus manos durante mucho tiempo. Los peritos forenses llegaron a la escena a la 1:40 de la madrugada. Trabajaron con la meticulosidad que el caso exigía, documentando cada centímetro antes de mover nada. El proceso fue lento, deliberadamente lento, porque en ese tipo de escenas la premura puede destruir evidencia que no se recupera. A las 3 de la mañana, con la maleta abierta sobre una lona forense iluminada por reflectores portátiles, el médico forense completó su examen preliminar y firmó el acta que el caso necesitaba para avanzar legalmente. La identidad de los restos no podría confirmarse oficialmente hasta los análisis correspondientes, pero los elementos físicos presentes, la ropa interior, una pulsera de hilo rojo, que varios vecinos habían mencionado que Tomás siempre llevaba puesta, y las características del cuerpo concordaban con la descripción del niño. Tomás había sido encontrado. La noticia llegó al equipo de investigación a las 3:15, y alguien tenía que decírsela a Fernando. Esa es una de las tareas más difíciles que existen en la investigación criminal. No hay protocolo que la haga menos devastadora. No hay palabras que funcionen. Barragán lo sabía. Había dado esa noticia antes y seguía sin saber cómo darla bien, porque no hay manera de darla bien. Solo hay maneras de darla con respeto. Fernando recibió la noticia sentado en una silla en las instalaciones de la Fiscalía, a donde lo habían trasladado sin explicarle todavía el motivo. Cuando Barragán entró a la sala, Fernando lo miró a los ojos durante un segundo y supo. Antes de que el inspector abriera la boca, Fernando ya lo sabía. Esa certeza que los padres tienen a veces, ese vínculo que no necesita palabras, le dijo todo lo que necesitaba saber. El llanto de Fernando Alcántara esa madrugada fue el tipo de llanto que no se olvida. No fue ruidoso, fue profundo, como algo que se rompe desde adentro hacia afuera, sin poder detenerse. Se llevó las manos a la cara y se dobló sobre sí mismo en la silla, y Barragán, que era un hombre duro curtido por 2 décadas de casos difíciles, tuvo que salir al pasillo un momento antes de poder continuar. Con la evidencia forense en proceso y la confesión parcial de Adriana sobre la mesa, la detención formal de Adriana, Gustavo y Gerardo fue completada esa misma madrugada. Pero la historia no terminaba ahí, porque todavía faltaba algo que los investigadores necesitaban, la versión completa. No el relato fragmentado de Adriana, sino lo que realmente había pasado en esa casa, con todos los detalles, sin omisiones estratégicas. El miércoles por la mañana, con Gustavo enfrentando la evidencia forense, la ropa de Tomás encontrada en el cuarto de su primo, los registros del Uber, los mensajes del teléfono de Adriana, el testimonio de múltiples vecinos y la confesión parcial de su pareja. Algo en él también se dio. La diferencia entre la confesión de Adriana y la de Gustavo fue esta. Adriana lloró. Gustavo no. Gustavo habló con una frialdad que perturbó incluso a los investigadores más experimentados en la sala. Confirmó lo que Adriana había dicho. Añadió detalles. No mostró remordimiento visible. Respondió las preguntas del inspector con la misma economía de palabras que había usado toda su vida, como si lo que describía fuera simplemente una secuencia de hechos sin peso emocional. ¿Por qué lo hizo?
Esa pregunta, la pregunta que siempre queda al final de estos casos, no tuvo una respuesta clara. Gustavo no dio una justificación que tuviera coherencia humana. Dijo que se le fue la mano, que las cosas se complicaron. Frases vacías que no explicaban nada, que no alcanzaban a cubrir ni la sombra de lo que había ocurrido. Barragán le preguntó directamente, ¿Tomás te hizo algo? Gustavo lo miró. Tardó unos segundos. No, dijo finalmente. Esa respuesta de una sola sílaba fue quizás la más perturbadora de todo el caso, porque confirmaba lo que ya todos temían, que no había un detonador racional, que la vida de Tomás no había terminado por ninguna razón que pudiera entenderse desde la lógica humana. Había terminado por la acumulación de resentimiento de un hombre que no supo o no quiso encontrar otra salida. Gerardo, el primo, fue el último en confesar. Su papel había sido logístico. No estaba presente cuando ocurrió lo que ocurrió en el zaguán, pero llegó cuando lo llamaron, trajo lo que le pidieron, hizo lo que le pidieron y llevó la maleta al lugar que conocía. Conocía ese camino de terracería porque había vivido cerca de esa zona varios años antes. Lo llevó ahí porque pensó que nadie lo encontraría jamás. Se equivocó. Los tres fueron formalizados ese miércoles con los cargos correspondientes. El expediente, que en 7 días había pasado de ser un reporte de menor desaparecido a convertirse en una investigación de homicidio con múltiples implicados, fue trasladado a los juzgados del Estado de México para iniciar el proceso legal. La cobertura mediática del caso explotó en los días siguientes. El nombre de Tomás Alcántara Ríos apareció en todos los noticieros. Su fotografía, esa donde sonreía amplio en su último cumpleaños, circuló por miles de pantallas. Y con la cobertura llegaron las preguntas que la sociedad siempre hace cuando ocurre algo así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué falla exactamente para que un niño no esté seguro en su propio hogar? No hay una respuesta única, pero sí hay factores que este caso dejó sobre la mesa con claridad brutal. El primero es la invisibilidad de la violencia doméstica que no deja marcas visibles. Durante los 2 años en que Gustavo vivió en esa casa, nadie fuera de ella sabía exactamente qué ocurría adentro. Los vecinos lo veían como reservado, callado. No asociaban eso con peligro. Y eso no es culpa de los vecinos. Es el resultado de una violencia que sabe perfectamente cómo no mostrarse. El segundo es el tiempo. Las 19 horas que pasaron entre la desaparición de Tomás y el primer reporte oficial a las autoridades fueron 19 horas en las que la investigación perdió temperatura, en las que las evidencias se enfriaron, los rastros se debilitaron y los responsables tuvieron tiempo de coordinar sus versiones y deshacerse de lo que pudieran. El tercero es más incómodo de decir, pero también más importante. En los sistemas de protección a la infancia, las alertas rara vez se activan antes de que algo ocurra. Generalmente, llegan después. Y después, en casos como el de Tomás, ya es demasiado tarde. Los vecinos de la calle Prolongación Guerrero, cuando se supo todo, vivieron ese proceso difícil que viven las comunidades después de tragedias así, la mezcla de dolor, rabia y culpa. Doña Hortensia, la vecina que había saludado a Tomás a las 4 de la tarde y lo había visto por última vez, tardó semanas en poder hablar del tema sin romperse. No porque hubiera podido hacer algo diferente en ese momento concreto, sino porque la mente humana busca siempre el punto donde las cosas pudieron haber cambiado y se instala ahí de manera implacable. Doña Beatriz, la que había visto el coche blanco y anotado mentalmente que era sospechoso sin dar el paso de reportarlo de inmediato, también cargó con eso
durante mucho tiempo. El inspector Barragán, en una entrevista posterior al cierre del caso, dijo algo que se le quedó grabado a mucha gente que lo siguió. Las comunidades no fallan cuando no reportan lo que no saben que es importante. Fallan los sistemas que no les enseñan qué vale la pena reportar. Fernando Alcántara no regresó a la colonia después del caso. No tenía razón para hacerlo. La casa amarilla quedó cerrada, el portón verde con su candado nuevo se oxidó con el tiempo, y nadie del vecindario quiso hablar de pintar ese portón de otro color, ni de alquilar esa propiedad. Hay lugares que quedan marcados no por lo que se puede ver, sino por lo que se sabe que ocurrió ahí. Fernando se fue a vivir con sus padres a otra parte del Estado de México. Las personas que lo conocieron durante los días de búsqueda decían que regresó convertido en alguien diferente, más silencioso, más frágil en sus expresiones, pero más duro en los momentos en que la vida lo obligaba a ser fuerte. Eso es lo que hace el duelo cuando viene acompañado de injusticia. No te deja simplemente triste, te reconfigura. Meses después del cierre del caso, Fernando participó en una campaña local de concientización sobre la protección de menores en el Estado de México. No lo hizo con discursos largos, ni con declaraciones públicas elaboradas. Lo hizo simplemente apareciendo, mostrando la fotografía de su hijo, y pidiendo a los padres que abrazaran a sus hijos esa noche cuando llegaran a casa. Nada más que eso. Y fue suficiente. El proceso legal contra Adriana, Gustavo y Gerardo avanzó a través del sistema judicial, con la lentitud característica de esos procesos en México, donde los expedientes se acumulan y las fechas se posponen y los meses se convierten en años antes de que llegue una sentencia final. Pero la evidencia forense, las confesiones registradas y el trabajo del equipo del inspector Barragán construyeron un caso que los abogados defensores encontraron extremadamente difícil de desmantelar. El Uber. Ese detalle que pareció menor al principio, esa solicitud cancelada de 16 minutos que generó confusión al inicio de la investigación, terminó siendo una de las piezas más dañinas para la defensa, porque demostró premeditación. Demostró que en algún punto de esa tarde alguien dentro de esa casa había pensado con suficiente claridad para intentar crear una cortina de humo digital. Eso no es el comportamiento de personas que actuaron en pánico y no supieron qué hacer. Eso es el comportamiento de personas que calcularon sus pasos. Barragán lo explicó en su informe final con una frase que resumía perfectamente la paradoja de ese detalle. La misma herramienta que usaron para confundir a los investigadores fue la que nos dio la primera línea directa hacia ellos. ¿Qué pasó exactamente con los mensajes borrados de Gerardo? Los análisis forenses digitales lograron recuperar parcialmente algunas de esas comunicaciones. Lo que revelaron confirmó la coordinación previa entre Gerardo y Gustavo, pero no añadió elementos nuevos que cambiaran sustancialmente el cuadro probatorio que ya existía. Simplemente sellaron una más de las grietas por donde los defensores podían intentar colar la duda. El caso de Tomás Alcántara Ríos dejó una huella en la Fiscalía del Estado de México que va más allá del expediente. Varios de los protocolos de atención a reportes de menores desaparecidos fueron revisados a partir de ese caso, específicamente el tiempo mínimo de espera antes de escalar una denuncia como urgente, y los criterios para identificar cuando un familiar cercano debe ser tratado como persona de interés desde las primeras horas. Son cambios pequeños en el papel, pero en la práctica esos cambios pueden significar horas, y en estos casos las horas lo son todo. El inspector Barragán se jubilaría 3 años después del caso.
En la pequeña ceremonia que sus compañeros le organizaron, alguien le preguntó cuál había sido el caso más difícil de sus 20 años de carrera. Barragán se quedó callado durante un momento. Luego dijo que esa pregunta no tenía una respuesta honesta, porque la dificultad de los casos no se mide en complejidad técnica, sino en peso humano. Y que el peso de algunos casos no se va con el tiempo, simplemente aprendes a cargarlo de otra manera. No mencionó el nombre de Tomás. No tenía que hacerlo. Todos en esa sala sabían a qué se refería. Hay algo en los casos como este que resulta especialmente devastador no solo por lo que ocurrió, sino por lo ordinario que era todo alrededor de lo que ocurrió. Una calle común, una tarde común, un niño jugando donde siempre jugaba. Un vecindario donde todos se conocían y donde la vida transcurría con esa cadencia lenta que te hace creer que nada malo puede ocurrir. Tomás Alcántara. Ríos tenía 7 años. Le gustaba el fútbol. Peleaba con los perros del vecino de la esquina. Se reía de chistes que solo él entendía. Tenía una cicatriz en la rodilla derecha de cuando se cayó de la bicicleta. Llevaba siempre una pulsera de hilo rojo en la muñeca izquierda. Era un niño como cualquier otro. Y precisamente eso, es lo que hace que su historia sea tan difícil de soltar, porque la tragedia no llegó de afuera, no llegó como algo extraño e identificable que se pudiera haber visto venir desde lejos. Llegó desde adentro de su propia casa, desde las personas que debían protegerlo en una tarde de martes completamente normal. No hay cierre fácil para una historia así. No hay moraleja que baste. Solo hay la obligación de no mirar hacia otro lado, de no asumir que en las casas del vecindario todo está bien porque la puerta está cerrada y nadie grita. De entender que a veces el peligro más real no está en la calle, sino detrás de un portón que cruje. Descansa en paz, Tomás. A ti que llegaste hasta aquí, gracias. Esta historia no fue fácil de contar ni de escuchar. Si llegaste a este canal por primera vez, suscríbete para que no te pierdas los próximos casos. Dale like si este caso te impactó tanto como a nosotros. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Leemos todos y cada uno de sus mensajes. Nos vemos en el siguiente caso.